el poder del perdón. Para los que están anotando, lo voy a volver a repetir: el poder del perdón. ¿Qué tan importante es perdonar, o cuánto poder hay en el hecho o en el acto de perdonar? Para iniciar, quiero contarles una historia que el escritor de este seminario relata. Y dice que durante una reunión se acercó a él una persona y le pidió que fuera a orar a su casa. Cuando terminó la reunión, él se dirigió hacia la casa de la persona que estaba enferma, y al llegar encontró a una mujer paralítica, postrada en una cama, víctima de un asma crónico que afectaba sus pulmones. Dice que esta persona literalmente se estaba secando en su lecho de muerte. Ahí donde estaba literalmente esta persona se estaba secando. Y dice que primero le habló de Jesús y le habló de la salvación. Le hizo una oración de confesión y fe, y ella aceptó a Cristo en su corazón. Pero lo que más le sorprendió es que no sentía que la presencia de Dios hubiera descendido sobre aquella mujer. Y entonces dice el pastor que Dios le hace entender en un momento que aquella persona no podía recibir el poder de Dios porque su corazón estaba atormentado y atribulado, lleno de odio. Y relata él, dice: enseguida me dirigí a ella y le pregunté: ¿con quién tiene usted conflictos? ¿A quién no ha perdonado? Ella le respondió que no tenía problemas con nadie, que se llevaba muy bien con todo el mundo. Y llegó un momento donde Dios le habló al pastor y le dijo: ella miente. Y él nuevamente le preguntó: señora, usted no me está diciendo la verdad. Inmediatamente él sintió en su corazón que esta persona tenía problemas con algún familiar. Y al preguntarle a esta persona sobre sus nueras, dice que ella menciona que tiene 2 nueras, que una de sus nueras la ama, pero que a otra no la puede ni ver en pintura. Y entonces dice que él le dijo a ella: pero entonces usted tiene que amar a su nuera y perdonarla, porque si usted no lo hace, usted se va a secar en ese lecho y no va a poder recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo, porque usted no quiere perdonar. Y ella le respondió: aunque me muera, no lo voy a hacer, no la voy a perdonar, porque ella me ha hecho mucho daño. Y nuevamente el pastor se acercó a ella y le dijo: si usted no perdona, ese odio que usted tiene es lo que la va a matar. Dice que de tanto insistirle, le dijo: repita conmigo. Y ella empezó a repetir: perdono a Esther. Y llegó un momento donde ella dijo: pero es que yo no siento en mi corazón perdonar a Esther, mi nuera. Y llegó un momento en el que el pastor le dice: es que no es que lo tenga que sentir. El perdón no es algo que se siente, el perdón es algo que se decide. Y si usted decide hoy perdonarla, Dios va a sanar su corazón para que lo haga. Entonces dice que empezaron a repetir el nombre de su nuera, que era Esther, y ella empezó a decir seguidamente: perdono a Esther, Señor, perdono a Esther, hasta que llegó un momento en el que ella dijo: siento que algo ha salido de mi pecho y siento que he quedado libre. ¿Y qué creen que era lo que había salido de ella? El perdón. El perdón fue lo que la hizo libre, la liberó de la carga del odio que la estaba matando. Entonces vamos a leer Lucas 6:27 para entender por qué el odio puede matar a una persona. Y dice Lucas 6:27 de la siguiente manera: pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que calumnian.
Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El perdón mata. El perdón puede hacer que nosotros nos perdamos la salvación, porque si nosotros no perdonamos, tampoco a nosotros se nos van a ser perdonados nuestros pecados. Pero ¿a qué queremos llegar con Lucas 6:27 en adelante? Y es que Dios nos está diciendo: ama al que te hace daño. ¿A quién tenemos que perdonar nosotros? A nuestros enemigos, al que nos hace daño, al que nos hirió, al que nos lastimó. Pero no solamente estoy leyendo yo aquí de que necesito yo amar a mi enemigo, sino que también yo necesito darle a mi enemigo, bendecir a mi enemigo. Perdonar es difícil, perdonar duele. Pero ¿cuánto nivel de poder o de espiritualidad o de cercanía a Dios tiene que tener una persona para no solamente perdonar a su agresor, sino que además bendecirlo? Ya estamos hablando de que perdonar se quedó en el nivel básico. Bendecir a tu enemigo, darle a tu enemigo, amar a tu enemigo, ya es otro nivel. Está mucho más arriba del perdón. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios diciéndole: Señor, yo quiero perdonar a aquella persona, ok, sí, ya, yo necesito perdonarlo, me acerco a ti para perdonarlo. Pero llega un momento en medio del proceso que tú te acercas y a veces tú, aunque perdones, deseas que Dios haga justicia con esa persona. Deseas una venganza santa. Amén. Pero Dios no nos va a conceder una venganza santa. Dios nos va a decir: ámalo, bendícelo. Señor, pero es que me hizo daño, yo lo perdoné, pero yo lo perdoné porque pensé que tú le ibas a hacer algo. Yo lo voy a bendecir. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, después de que lo habían escupido, después de que lo habían herido, de que lo habían pateado, de que había caído al suelo, que lo habían azotado, dijo de aquellos que le hicieron ese azote: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario: Señor, no les hagas nada a mis agresores. Ellos no saben lo que hicieron. Jesús estaba defendiendo ante el Padre a sus enemigos, a sus agresores, a quienes lo hirieron. Ese es Jesús. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de tomar la decisión para perdonar a aquel que nos hizo daño. Y a él no solamente le hicieron daño, a él lo vituperaron, le hicieron todo lo mal que le pueden hacer a un ser humano. Y aún así él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que me hicieron. Perdónalos. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos y le pedimos a Dios que bendiga al que te hizo daño? ¿Cuántos nos acercamos con un corazón sincero y le decimos: Señor, bendícelo, yo lo perdono? Y aunque me haya hecho daño, y aunque se haya equivocado y me haya lastimado, bendícelo, Señor, prospéralo, Señor, lo quiero ver bien, porque lo amo. Porque aunque sea mi enemigo, yo lo tengo que amar. No por él, no por su vida, sino por amor
a los mandamientos que el Señor nos ha dado, y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te caiga bien o no te caiga bien, tú lo tienes que amar. Te haya lastimado o no te haya lastimado, lo tienes que amar. Si Jesús hubiera sido vengativo como nosotros, Él jamás hubiera venido a la tierra a dar su vida por nosotros. Porque los que fallamos, los que merecíamos un castigo, éramos nosotros, no Él. Y aún así Él nos perdonó y vino y se entregó por nosotros. Y a veces nos va a tocar ser como Jesús y estar en el lugar de Jesús, de que aunque aquella persona nos haya herido y lastimado, nos va a tocar a nosotros venir y dar el primer paso para pedir perdón y para perdonar. Porque nosotros decimos: Señor, yo quiero más de ti en mi vida, yo quiero ser más como tú, Señor. Sí, quieres ser como Él, queremos ser como Él. Empieza a amar a tus enemigos como Él lo hacía. Da tu vida por tus enemigos como Él lo hizo. Porque Él vino por pecadores. Él vino a libertar, a sanar y a salvar a pecadores, no a justos. Amén. Aleluya. Entonces nos dice que tenemos que amar a aquellos que no nos quieren, que no nos aman, que quizá nos han tratado mal. Aún así tenemos que ser misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. Amén. Qué tremendo. Aleluya. La falta de perdón. Vamos a leer Mateo 18:35. Para los que están anotando, pueden anotar Mateo 18:35. Aleluya. Así también vamos a leer desde el 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí habla de la historia de un hombre a la cual le fue perdonado una cantidad grande de deuda. Vino ante el rey y el rey le perdonó una deuda grande. Y cuando él salió de donde el rey, a él se acercó otra persona que le debía a él, y él no le perdonó. El rey lo perdonó a él, pero él no perdonó al que le debía. Y entonces dice la palabra: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, Jesús está diciendo: si tú no perdonas a tu hermano, yo no te voy a perdonar a ti. O sea, tenemos que perdonar sí o sí. Porque si nosotros no perdonamos nuestra deuda, nuestras ofensas, que nuestro Señor Jesucristo perdonó, así como Él nos perdona a nosotros, tenemos también que perdonar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha lastimado, a aquel que nos debe algo. Amén. ¿Cuál es el obstáculo que nos incapacita para funcionar en la plenitud de nuestro potencial? La falta de perdón. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuál es el obstáculo que nos incapacita para funcionar en la plenitud de nuestro potencial? La falta de perdón. La falta de perdón impide que nosotros lleguemos a ser un diseño cercano a lo que fue Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos como Él lo hizo. Nosotros a veces hacemos una selección de las personas a las que vamos a amar y a las que no. Pero Jesús vino tanto por justos como por pecadores. Amén. Hoy en día, uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Eso trae como consecuencia que los creyentes heridos a su vez hieran a otros.
La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. Pero, ¿qué es perdonar? Es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Esto está bien tremendo y quiero que presten oído a lo que voy a leer. Perdonar es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con nosotros. ¿Qué es cancelar? Cancelar es que ya no hay deuda. Cancelar es que la ofensa fue anulada. Eso es perdonar. No es olvidar, no, porque es imposible decir que se nos va a borrar la memoria. Sí, lo vamos a recordar, pero ya no vamos a sentir una necesidad de sentir odio hacia aquella persona, porque esa herida que esa persona nos causó ya quedó anulada. Ya no debe de causar dolor en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido soltar el odio. Hemos decidido ser libres de la falta de perdón. Amén. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. Perdonar es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad, no basado en emociones. ¿Qué no es perdonar? Esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, o simplemente disculpar al ofensor. No, disculpar es una palabra muy pequeña. Disculpar es como decir, sí, no pasó nada, pero en realidad sí pasó algo. Ay, no, tranquilo, no pasó nada, pero en realidad sí hay algo dentro de tu corazón. La disculpa es algo como muy por encimita. Es como cuando uno hierve la leche y a la leche de vaca le sale como una nata por encima. Eso es la disculpa, la nata. Lo importante es la leche, que viene siendo el perdón. Porque cualquiera puede decir, ay, discúlpame, sin necesidad de que tú le respondas, sí, te disculpo. Pero con el simple hecho de que la persona diga, ay, discúlpame, cree que ya se borró la falta, la herida. Pero no es así. Tampoco es decir, ya, voy a olvidarlo por completo. No, eso nunca se va a lograr olvidar. Pero si tú perdonas, esa herida ya no va a doler, ya no va a sangrar. Amén. El perdonar es una alternativa. El perdonar va mucho más allá. El perdonar es un mandato del Señor. No es de que si quiero o no quiero, yo tengo que perdonar. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, el Señor está diciendo, si tú perdonas, yo te perdono. Si tú tienes tu corazón libre de resentimiento, libre de falta de perdón, yo te perdono. Amén. Porque así como dio su vida por nosotros, también dio su vida por aquel que nos hirió. Amén. Entonces vamos a anotar 5 puntos a continuación. Y el primero es, la falta de perdón es una carnada del enemigo. La falta de perdón es una puerta abierta para que el enemigo venga a traernos esa voz que nos atormenta. Es una puerta abierta a los demonios. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre de quien viene el tropiezo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas heridas en el cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ir lastimando gente con las heridas que nosotros tenemos. Si en nosotros como cuerpo de Cristo hay falta de perdón, nosotros vamos a ir hiriendo gente.
Por eso la palabra dice: cuidado de aquel que va causando heridas, que va dañando a mis pequeñitos. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial que proviene del griego escandalizo, que significa trampa o carnada. O sea, qué poderoso. Una ofensa que a mí me hagan es una carnada para yo abrirle las puertas al enemigo. Una herida que a mí me causen es una carnada del enemigo para entrar a mi corazón e instalarse con el odio y el resentimiento. Por eso tenemos que perdonar las ofensas. Sin necesidad de que alguien venga y nos pida perdón, tenemos que sacar las ofensas de nuestra mente y de nuestro corazón, porque esas ofensas van a abrirle puertas al enemigo. Esas ofensas nos van a cercenar la mente. Esas ofensas nos van a apartar de nuestra vida espiritual, porque todo el tiempo vamos a vivir pensando en aquella ofensa. Vamos a estar en el trabajo pensando en aquella persona que nos hizo daño. Vamos a dormirnos, vamos a levantarnos pensando en aquella persona que nos hizo daño. Cualquier actividad que estés haciendo, vas a estar pensando en aquella persona o personas que te hirieron y te lastimaron, porque el enemigo está instalado ahí para estártelo recordando, para estarte refrescando la memoria. Así que no podemos permitir que el odio y el resentimiento se encarnen en nuestra vida. Porque el odio, la falta de perdón, nos secan, nos matan, nos hacen morir. Este testimonio de aquella persona que estaba en ese lugar muriéndose, y llega el pastor y le dice: a mí el Señor me muestra que tú tienes falta de perdón y por eso te estás muriendo, y que si no perdonas te vas a secar en esa cama. Y aquella persona estaba tan terca y decía: no, yo no voy a perdonar. Porque a veces nosotros somos así, y pensando que guardándole odio a esa persona, resentimiento, esa persona va a estar dañada. Pues déjame decirte que no, el que se daña eres tú. El que se daña con la falta de perdón somos nosotros. Aquella persona está feliz con su vida y nosotros somos los que estamos cargando con esas heridas del pasado, con esas ofensas, con las cuales el odio y el resentimiento no nos dejan vivir y no nos dejan pensar en otra cosa que no sea eso. Amén. Entonces la palabra ofensa significa trampa o carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado, una vara flexible con que una carnada se usaba para cazar animales. O sea, hagan de cuenta un palito que tiene una carnada, que lo echan así al mar a ver qué pez atrapa. Y hay gente que va por la vida causando heridas y dañando gente, pero los que nos dejamos dañar somos nosotros. Los que permitimos que el odio se instale somos nosotros. Nosotros veremos si nos dejamos dañar por una ofensa. O ay, es que la hermana no me saludó hoy. Ay, es que la hermana no me volteó a ver. No, pensemos siempre de la mejor manera, sin dejarnos engañar por esas pequeñitas piedritas que va colocando el enemigo para que nosotros sigamos el caminito. Porque él va colocando carnadas. Ay, le voy a poner esta carnada, que el pastor no lo saludó antes de irse. ¡Ah! No me saludó, no me quiere, no me toma en cuenta. Y ahí está el enemigo diciéndote: ay, ya no vayas a esa iglesia, ni te ponen atención, ni te saludan. Y esas son que carnadas, que si nosotros estamos débiles, las atrapamos, las pescamos y nos las guardamos en nuestro corazón, y se generan y se causan heridas dentro de nosotros. Amén. Entonces, en otras palabras, cada vez que alguien te ofende o te hiere, le está tendiendo una trampa o una carnada al enemigo para que se amargue o pierda su bendición. ¿Cuántas veces no les ha pasado que van a venir para la iglesia y por una cosa o por otra, porque a lo mejor estaban planchando, se dañó la plancha, o a lo mejor iban saliendo y se dañó la puerta, o cualquier cosa, les quiere robar la bendición antes de venir a la casa del Señor? Se atraviesan tantas
carnadas en el camino que nos quieren dañar la bendición, pero somos nosotros los que decidimos si aquella carnada realmente va a causar el efecto por el cual fue enviada a mi vida, o si yo no me voy a dejar robar mi bendición. Amén. Nosotros los creyentes debemos aprender a cubrir las ofensas, y esto se logra por medio del amor. Ay, es que el pastor no me saludó, y el diablo diciendo, sí, no te saludó, ya ni vayas. Pero como tú eres una persona llena de amor, y como tú eres una persona metida en la presencia de Dios, tú le vas a decir, no, yo lo amo, y si no me saludó él, yo me acerco y yo lo saludo. ¿Por qué? Porque cubrimos las ofensas con amor. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Amén. Y cuando venimos, realmente aprendemos y nos llenamos de lo que Dios nos quiere dar. Por eso Pablo decía, ya no sean como bebés. ¿Por qué? Porque los bebés se dejan engañar o se ponen a llorar por cualquier cosa que les sucede. Pero nosotros no, porque nosotros estamos llenos con la cobertura de Dios. Y no podemos andar por la vida dejándonos engañar por pequeñas carnadas que se presenten. No somos cualquier pez. Nosotros estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, el amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando una persona se siente ofendida, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. ¿Por qué? Porque a veces todo nos lo tomamos personal. Cualquier cosita que hagan un comentario, como estamos mal y tenemos odio y resentimiento en nuestro corazón, todo lo queremos tomar a mal. A nosotros nadie nos quiere, a nosotros nadie nos saluda. ¿Por qué? Porque todos nos lo tomamos a personal. Y ya no podemos seguir siendo como unos bebés en Cristo. Tenemos que tomar la palabra y que haga efecto en nuestra vida. Porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Y que lo que está haciendo tu hermano no te desvíe de tu salvación, de tu propósito en la casa del Señor. Amén. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La raíz de la ofensa es la inseguridad y la inmadurez. Esto causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal. La inseguridad y la inmadurez. Porque cuando nosotros somos inmaduros, todas las cosas que nosotros vemos, las vemos para mal, o le andamos buscando el lado negativo, porque somos inmaduros y no hemos aprendido a refugiarnos en la palabra del Señor y a entender los moveres espirituales. Ay, es que el pastor nunca ora por mí, nada más ora por tal hermanito o por aquel hermanito. Tú no necesitas que el pastor o la pastora o la hermana o la ujier te esté tocando, porque tú tienes una relación personal con la presencia de Dios. Amén. Vamos a tocar el punto número 2, y es las consecuencias de no perdonar. Lo voy a volver a repetir. Las consecuencias de no perdonar. Una de las consecuencias de no perdonar es que es desobediencia a Dios, desobediencia total a su palabra. Si nosotros no perdonamos, estamos ignorando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nos amemos unos a los otros y que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, o sea, infinitamente. Tenemos que perdonar infinitamente, no porque yo quiera o no porque aquella persona se lo merezca, sino porque la palabra de Dios así me lo manda. Amén. Entonces, una consecuencia de no perdonar es que estamos en rebeldía y en desobediencia a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados por Dios. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. El enemigo toma ventaja en nuestra vida cuando nosotros no perdonamos. Otra causa de la desobediencia es darle lugar al enemigo, darle lugar al diablo. Amén. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar, nuestras finanzas y nuestra salud. ¿Cuánta gente no ha tenido accidentes en la calle? ¿Por qué? Porque van con la mente en otro lado. Quizá van cruzando la calle, pero van con la mente en los problemas. Van con la mente en aquello que el enemigo les dice. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados de Dios, porque le hemos abierto una puerta al enemigo. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Mateo 6:12. Perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Esta es otra. Hay personas que ni siquiera se han perdonado a sí mismas por algo que hicieron en el pasado. El martes que pasó estábamos hablando de la culpa. Y nuevamente volvemos a tocar esto. Hay gente que no se ha podido ni perdonar a sí misma, que no ha tenido ni la capacidad de perdonarse. Y esta es una puerta abierta para el enemigo. Porque hay gente que quizá en el pasado le falló a Dios o tuvo pecados ocultos, pero ya los confesó y Dios le perdonó. Pero esta persona quiere servirle a Dios, pero como aún no se ha perdonado a sí misma, el enemigo le dice constantemente: no te acerques a la iglesia, tú no te acerques a Dios, acuérdate que tú hiciste esto, tú hiciste aquello. ¿Y por qué está el enemigo ahí hablándonos? Porque tenemos una puerta abierta, que es la falta del autoperdón. No nos hemos perdonado a nosotros mismos, porque quizá le fallamos a nuestros hijos, porque quizá le fallamos a nuestro esposo, porque quizá le hicimos daño a alguien y ahora estamos arrepentidos de ese daño que causamos. Quizá dañamos una familia, quizá dañamos nuestra propia familia, quizá dañamos a nuestros padres o los decepcionamos. Pero si nosotros hemos confesado nuestros pecados y el Señor nos ha perdonado, no tenemos por qué seguir cargando con esa culpa, con esa puerta que está abierta al enemigo, que nos impide crecer espiritualmente. Porque entonces el enemigo siempre está ahí hablándote y diciéndote: ¿tú cómo vas a hacer esto? ¿O tú cómo vas a crecer en Dios? Si tú eres una persona que hiciste esto, has fracasado, has fallado. Y el enemigo siempre está señalando a aquella persona, esa persona que no ha logrado ni siquiera perdonarse a sí misma. Amén. Nuestras oraciones son estorbadas. Esta es la tercera consecuencia de la falta de perdón. Nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos orar, pero sabemos que no estamos bien con Dios, porque no hemos perdonado. Y porque queremos orar al Padre, pero estamos odiando a alguien. Y ese odio no nos deja ni siquiera meternos en la presencia de Dios. Ese odio que estamos cargando, o esa culpa que estamos cargando. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió. Si tú quieres una vida cercana a la presencia de Dios, primero tienes que perdonar y arreglar tus cuentas con aquella persona a la que le has fallado o que te ha fallado, o contigo mismo muchas veces. Entonces la cuarta consecuencia
es que Dios no recibe nuestras ofrendas. Eso está fuerte, porque aunque tú traigas 1,000,000 de pesos y estás mal con alguien, tu ofrenda no está siendo vista por los ojos del Señor. Recordemos que llegó un momento en el que Jesús se puso al lado del alfolí y él miraba cómo la gente pasaba a depositar y con qué corazón y con qué intención lo hacían. Y dice que vino gente y depositó mucho dinero, pero a él le sorprendió una viuda que vino y con todo su corazón entregó todo lo que tenía, pero venía con un corazón puro a entregarle al Señor. Entonces depende mucho la oración, la ofrenda que nosotros queremos darle al Señor, nuestra primicia o nuestro diezmo, el traérselo al Señor, depende mucho de que estemos bien con todos. Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo, y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. O sea que el acto de la ofrenda es un acto de sacrificio del corazón. Pero Él necesita que ese sacrificio sea puro, porque en aquel tiempo, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros, en el Antiguo Testamento dice que se ofrecían los mejores animales, los más puros de raza. Los mejores eran los que se ofrecían en sacrificio al Señor, en ofrenda. Así nosotros, cuando traemos una ofrenda, tenemos que hacerlo con un corazón puro delante del Señor. Amén. Esto viene a ser abominable delante de los ojos del Señor. Algunos creyentes se preguntan por qué no prosperan si siempre diezman y ofrendan. Analice su vida y verifique si hay una falta de perdón en contra de alguien. O sea que aunque nosotros diezmemos, demos primicia, ofrendemos, hagamos de todo, si no tenemos un corazón limpio de todo odio, de todo rencor, de toda falta de perdón, no vamos a prosperar. Hay mucha gente que dice, ay, porque aquellos pastores y tantos años han servido a Dios, ¿por qué no prosperan? Solamente Dios sabe qué hay en su corazón. O por, ay, mira, aquella hermana tiene como 50 años en el evangelio y pidió al Señor por mucho tiempo por algo, y el Señor tal vez no se lo concedió. Solamente Dios sabe qué había en su corazón. Son muchos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir para estar bien delante del Señor. Amén. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Vamos a leer Mateo 5:23. Esto es un punto muy importante. Amén. Porque a veces tomamos las cosas muy a la ligera, pero el Señor sabe por qué nos está hablando. Amén. Mateo 5:23. Por tanto, si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, qué importante es que nosotros nos pongamos a cuentas con aquel hermano con el que quizá nosotros estamos mal, o con aquel familiar con el que estamos mal. Amén. Dios, el punto número 5 por el cual es necesario perdonar. Dios nos entrega a los verdugos, o sea, a los demonios. La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente. Y a veces uno dice, ¿cómo es que se le abren las puertas a los demonios? Simplemente con el odio, con el rencor y con la falta de perdón. Esa es una puerta abierta para el enemigo. Amén.
Gloria a Dios. El número 6. Dios no nos perdona si no perdonamos. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios lo hará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros, pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón. O sea que hay muchos pecados que el Señor nos puede perdonar, pero el que el Señor no perdona es la falta de perdón. Porque es indignante. Es indignante. Si tú como padre ves que uno de tus hijos le comparte al otro, pero el otro cuando tiene no le quiere compartir, tú te indignas de ver eso. Porque dices, tu hermano te compartió, ¿tú por qué no le quieres compartir? Y así se indigna Dios con nosotros. Yo te perdoné a ti, ¿tú por qué no lo puedes perdonar a Él? Te he perdonado tantas cosas y tú no le puedes perdonar que simplemente aquella persona dijo una palabra que te ofendió. Por eso es que el Señor no nos va a perdonar si no perdonamos. Amén. Gloria a Dios. Dios no puede pasar por alto esto. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niveles de consecuencia si no perdonamos. Ya vimos las consecuencias, ahora vamos a ver los niveles a los que puede llegar la consecuencia de no perdonar. Y número 1 es: la falta de perdón nos lleva al resentimiento. El resentimiento nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. O sea, el odio y la amargura cauterizan nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia en nosotros los cristianos? La conciencia es por lo cual el Espíritu Santo nos hace discernir cuando estamos mal o cuando estamos bien. Y cuando estamos llenos de odio y de amargura, está tan cauterizada nuestra conciencia que no nos importa saber si estamos bien o mal con Dios. Simplemente tenemos tanto odio hacia aquella persona que no nos interesa acabar con nuestra propia vida. Como esta mujer. Esta mujer dijo: aunque yo me muera, no la voy a perdonar. No me interesa que Dios no me perdone, yo no la voy a perdonar. ¿Por qué? Porque esta persona tenía cauterizada que su alma, tenía cauterizado su espíritu, tenía cauterizada su conciencia. Ella no le importaba si ella estaba bien o estaba mal. Lo que ella no quería era perdonar, porque el odio y la amargura le habían cauterizado el discernimiento, la conciencia. Amén. Número 4. ¿Cómo perdonar y olvidar? Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. ¿Qué es perdonar? Que ya no te interese en tu vida el dolor o la cicatriz que aquella persona te causó. ¿Por qué? Porque esa deuda ya quedó cancelada, pagada. Ya no hay que seguir odiando o seguir sintiendo resentimiento, porque esa deuda ya quedó inexistente, porque ya hemos perdonado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el punto número 5 y es pasos para perdonar. Y a esto quiero que le pongamos mucha atención porque creo que es muy importante. El primer paso para perdonar es tomar una decisión de perdonar con todo el corazón. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. El perdón no se basa en sentimientos, sino en compromisos de obedecer a Dios y a su palabra. Mateo 18:23.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. El rey lo perdonó. Y nuevamente aquí nos habla en el 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Nuevamente, si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Así que el primer paso para perdonar es recordar que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Ese es el primer paso. Amén. Aleluya. El segundo paso es: haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. Nosotros podríamos decir: no, pues yo realmente no tengo a nadie que me haya herido. Pero le voy a hacer una recomendación: llegue a su casa y empiece a hacer memoria. Haga memoria, examine en su corazón y pídale al Señor que le muestre si realmente no hay nada en su corazón. ¿Por qué? Porque a veces como hijos tenemos ciertas actitudes con nuestros padres que no nos damos cuenta que son por falta de perdón, o porque tenemos algún rencor del pasado, de nuestra infancia, en contra de ellos. O quizá con nuestro cónyuge. Podemos decir: no, yo no tengo ningún problema con nadie. Pero ¿por qué peleas tanto con tu esposa o con tu esposo? ¿Será porque tienes algo metido ahí en tu corazón? ¿Alguna herida que aquella persona te causó y no le has perdonado? Por eso es importante hacer una lista, y que esta lista sea completamente sincero. Nadie más va a ver esa lista, solamente tú y Dios. Pero que realmente tu corazón pueda ser libre de cualquier carnadita chiquitita que se haya metido dentro de tu corazón. Amén. El número 3: arrepiéntase por guardar esa falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. O sea, tenemos que arrepentirnos por haber guardado tanto tiempo esa espinita de la falta de perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios por no perdonar, por haber hecho eso tan indignante, de que nos creamos merecedores de que Él nos perdone, pero no seamos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Amén. La palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. El número 6: exprese su perdón en forma verbal. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que confesar nos sana. Si nosotros lo confesamos, vamos a poder ser sanados. Por eso le digo que es tan importante que usted medite realmente si hay algo en su corazón en contra de alguien, para que su corazón pueda ser lavado, pueda ser limpiado. Amén. El número 7: renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Usted tiene que decirle: Señor, yo renuncio a la amargura, al odio, a la falta de perdón. Y usted puede decir: es que quizá yo no siento que en mi vida haya eso, no siento que haya odio o amargura, pero quizá muy dentro de tu corazón puede haber esa espinita, que de pronto a veces te pones tan de mal humor que no sabes por qué es. Analiza por qué. ¿Qué puede haber ahí adentro que está cambiando tu carácter, que te está lastimando, que le abrió una puerta a los demonios? Confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón: Señor, yo perdono. Y perdono a aquella persona por aquello que me causó. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso y por cada herida recibida, entonces termine con esto:
Señor, yo te entrego a todas esas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Nosotros le vamos a decir, Señor, yo te entrego mi deseo de venganza, te lo entrego, porque ese deseo de venganza a mí me llena de odio, me llena de resentimiento. Amén. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Algunas preguntas acerca del perdón son: ¿cómo saber si hemos perdonado? ¿Cómo podemos saber cuando ya no hay nada en nuestro corazón? Cuando al recordar lo que nos hicieron ya no nos duele. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. Sabemos que ya estamos sanados. Yo les contaba a ustedes de una traición que nosotros vivimos, creo que fue, el año pasado. Y yo les contaba que en una ocasión yo entré al baño y yo le dije, Señor, yo no quiero perder mi salvación por yo tener algo en contra de esta persona. Sana mi corazón, yo decido perdonar. Pero después del perdón viene el bendecir a aquella persona que te traicionó. Y eso es lo más difícil. Perdonar no es nada comparado a decirle, Señor, bendícelo, bendícela, bendigo su vida, prospéralo, trata con su vida, trata con su corazón, lo amo. Es difícil, eso es más difícil. Perdonar fue fácil, amén. Perdonar fue fácil. ¿Por qué fue fácil? Porque en medio de ese proceso Dios está contigo. En medio de ese proceso de perdonar, aunque duele, el Espíritu Santo te abraza y te consuela, porque Él sabe que te hirieron, Él sabe que te dañaron, Él sabe que eras una persona con unos sentimientos íntegros y que aquella persona vino y causó un dolor en ti, y por eso Él te consuela, Él te levanta, pero también te dice perdona, decide perdonar, y en ese proceso Él va contigo. Pero en el momento de bendecir es donde te dice, te toca a ti solo. Al momento de bendecir te dice, yo ya te consolé, te sané, te ayudé, pero ahora necesito que tú entregues el deseo de venganza y lo bendigas. Y me digas, Señor, bendícele, prospérale, ayúdale, dale más de lo que ya tiene. Porque cuando tú realmente puedes decir, Señor, bendícelo, lo amo, es cuando te das cuenta que realmente ya no hay en tu corazón ningún rastro de odio o de resentimiento, y que has podido perdonar completamente. ¿Por qué? Porque aquello que te causaron ya no hay dolor. Y puedes decir, Señor, bendícelo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, porque es tu hijo, así como yo soy tu hijo, y así como tú me perdonaste a mí, yo le perdono, Señor, y le bendigo. Así como tú me bendices a mí, yo le bendigo también. Amén. Entonces el punto número 2 sobre algunas preguntas de perdonar es: ¿qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Una vez que hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya es problema de ella con Dios. Lo único que se puede hacer es orar. El número 3, ¿qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? La palabra dice: perdonarlos todas las veces que sea necesario, 70 veces 7. Y luego trata con toda raíz de amargura en tu vida. Porque hay gente que constantemente es una piedrita en el zapato. Quizá en nuestro trabajo, quizá en la universidad, en la escuela, en muchos lugares hay personas que sus comentarios pues nos afectan. O hay personas que simplemente su presencia se siente algo diferente y nos causa una incomodidad. Pero aún así la Biblia dice, perdónalo 70 veces 7. Y cuida que no vaya a entrar en ti ninguna raíz de amargura y ninguna falta de perdón. Amén. Gloria a Dios. Ese fue el tema 3. Y a mí se me hace bien poderoso, porque cuando tú realmente te sientas a decir, Señor, ¿será que yo realmente perdoné? Y el Señor te dice, a ver,
pídeme que lo bendiga. Pídeme que lo bendiga. Y tú te quedas, Señor, yo pensé que ibas a cobrar venganza santa. No, hija. ¿Por qué? Porque así como aquella persona me hirió a mí y yo lo perdoné y le bendigo, yo también he herido personas que quizá no me he dado cuenta. Y aquella persona, ¿qué hace? Me perdona y me bendice. Amén. Porque con la misma vara que nosotros medimos, así seremos medidos. Y si yo no perdono y yo maldigo a aquella persona, con esa misma vara a mí se me va a hacer medida. Y si yo no le perdono, no tengo ningún derecho a pedirle perdón a Dios. Amén. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Y si tenemos un Dios que perdona, un Dios que dio su vida por nosotros, ¿cuál es la única forma de reflejarnos en el mundo como cristianos? Perdonando a los que nos hacen daño, amando a los que nos hacen daño. Quizá es la forma más dura o difícil de decir quiero parecerme a Jesús. ¿Seguro que te quieres parecer a Jesús? Vas a ir por la vida perdonando y amando y bendiciendo. Amén. Se oye algo duro, algo difícil, pero cuando realmente has pasado el proceso y puedes mirar hacia atrás, dices: Señor, ahora entiendo todo, porque todo tiene un propósito. Y aquella herida que antes te hacía menos inmaduro, hoy te hace más maduro y te hace entender que quizá en la vida hay gente buena, hay gente mala, pero a través de todo eso el que está contigo es Dios. Y no importa si tienes un amigo más, un amigo menos, a mí el que me mueve es Dios, no el hombre. Y si el hombre me traiciona, Dios está conmigo, y lo que Él dijo que iba a hacer conmigo no va a cambiar, aunque un hombre decida traicionarme, sí o no, porque Dios ya lo dijo, Dios ya lo estableció. Amén. Y si aquella persona está feliz en su camino, yo sé que tal vez Dios va a tratar con su vida. Amén. Porque los hijos de Dios pasamos por muchos momentos, y quizá aquella persona que en su momento me hirió a mi esposo y a mí, ya está siendo tratado, procesado, pero también está viviendo su proceso. Amén. Por eso es importante que nosotros perdonemos, sanemos y sigamos adelante, porque si nos quedamos ahí en el odio, nos vamos a quedar como aquella mujer en un lecho, pudriéndonos, secándonos. El odio nos va a matar, nos va a estancar. Y nosotros no dependemos de lo que las emociones nos puedan dar, si nosotros dependemos del Espíritu. Nosotros no somos dominados por el alma. Recordemos los martes pasados que decíamos: el Espíritu tiene que dominar al alma, no al revés. ¿Y dónde están las emociones? En el alma. Y las emociones son las que nos estancan. ¿Dónde está la falta de perdón? En el alma. ¿Dónde está la amargura y el odio? En el alma. Y nosotros no somos seres almáticos, somos seres espirituales. Amén. Gloria a Dios, aleluya.